Hubo un país que lo tenía todo, ingenieros brillantes, fábricas que rugían día y noche, una economía tan poderosa que sostenía a todo un continente. Pero en su intento por salvar al planeta, destruyó su propio futuro. Somos un colectivo de entusiastas de las grandes historias del dinero, economía, finanzas y similares, que en cada video te entregamos el research más riguroso. Contamos con el apoyo visual de herramientas de IA, aunque somos nosotros quienes estamos detrás del research y el guión de los videos. Agradecemos tus likes, shares y suscripción. Ahora sí, te decía. En solo una década, Alemania pasó de ser el corazón industrial del mundo a un laboratorio del fracaso más caro de la era moderna. Imagina un país que construyó su identidad sobre la precisión y la eficiencia. Desde los motores de BMW hasta los químicos de BASF, Alemania era sinónimo de perfección mecánica. Cada tornillo, cada máquina, cada línea de producción era un símbolo de disciplina, innovación y orgullo nacional. Pero en el siglo XXI, una idea comenzó a dominar el discurso político, la Energiewende, la gran transición energética. Prometía un futuro limpio, libre de culpa y sin dependencia del carbón o la energía nuclear. Era el sueño verde más ambicioso del planeta. Durante años, los gobiernos alemanes aseguraron que bastaría con invertir lo suficiente para reemplazar sus viejas plantas por turbinas eólicas y paneles solares. Se invirtieron más de 500.000 millones de dólares. Medio billón. Una cantidad suficiente para reconstruir toda Europa del Este o para financiar 3 misiones a Marte. Sin embargo, aquel sueño se transformó en una pesadilla económica. Lo que empezó como un idealismo brillante terminó apagando las luces de fábricas centenarias, colapsando industrias y dejando a millones de personas frente a una nueva era de incertidumbre. La historia de cómo el motor industrial de Europa se quedó sin energía no es solo una lección sobre política o economía. Es una advertencia para todo el planeta, incluso las mejores intenciones pueden destruir un país si se ignora la realidad que sostiene al progreso. El nacimiento del sueño verde. Durante más de medio siglo, Alemania fue sinónimo de ingeniería perfecta. Era el país donde la precisión no era una aspiración, sino una religión. A comienzos del siglo XXI, sus fábricas producían más automóviles que Francia y Reino Unido juntos, y su industria química lideraba el mercado mundial con más de 50.000 patentes registradas solo entre 2000 y 2010. Su modelo era claro. Energía estable, manufactura avanzada y una economía construida sobre el acero, el carbón y la electricidad confiable. Pero entonces, una nueva era se avecinaba. Una generación de políticos, científicos y activistas comenzó a advertir que el verdadero desafío del siglo XXI no sería la competencia económica, sino la supervivencia del planeta. Alemania, con su memoria histórica marcada por la culpa ambiental, el humo del Ruhr, el legado del carbón, los años de Chernóbil, decidió que debía liderar el cambio global hacia la energía limpia. Nació así la Energiewende, la gran transición energética. El plan era majestuoso. Sustituir gradualmente el carbón y la energía nuclear por fuentes renovables. El sol y el viento reemplazarían a los reactores y las minas. En 2010, la canciller Angela Merkel, una científica de formación, describió la iniciativa como la revolución industrial del siglo XXI. El país entero lo celebró. Los titulares internacionales la presentaron como una visión moral del futuro. Der Spiegel la llamó la apuesta alemana por redimir al mundo. La idea era simple y poderosa, invertir masivamente en infraestructura verde, electrificar la economía y demostrar que un país industrial podía prosperar sin combustibles fósiles. Entre 2000 y 2020, el gobierno aprobó subsidios por más de 500.000 millones de dólares, una cifra equivalente a casi una quinta parte del PIB alemán. Destinados a impulsar paneles solares, turbinas eólicas y proyectos de almacenamiento energético, Bundesrechnungshof, 2022. Era una inversión épica, una declaración de principios ante el mundo. Los primeros resultados parecían prometedores. Entre 2000 y 2010, la capacidad instalada de energía solar aumentó más de 1500% y las turbinas eólicas comenzaron a dominar el horizonte del norte alemán. Ciudades como Hamburgo y Bremen se convirtieron en vitrinas del futuro verde. El país exportaba su modelo como un producto de prestigio y docenas de naciones firmaron acuerdos para replicar su estrategia. En ese punto, Alemania no solo era una potencia industrial, era también un ejemplo moral. La transición se convirtió en parte de su identidad cultural. La energía limpia no era solo una política pública, sino un símbolo de civilización. En las escuelas, los niños aprendían sobre la victoria del sol sobre el átomo. Los anuncios políticos hablaban de justicia energética y responsabilidad intergeneracional. El mensaje era claro, el progreso ya no consistía en construir más, sino en contaminar menos.
Alemania estaba decidida a demostrar que el crecimiento podía ser verde, aunque aún no existiera la tecnología para sostener esa promesa. Cuando la emoción vence a la razón. En marzo de 2011, un terremoto sacudió Japón y un tsunami arrasó la planta nuclear de Fukushima. Miles de kilómetros al oeste, en Berlín, el impacto fue político y emocional. En cuestión de días, el miedo recorrió Europa y se convirtió en pánico colectivo. La imagen del átomo volvió a ser el villano perfecto y los titulares alemanes hablaban del fantasma nuclear. El gobierno, en lugar de reforzar la seguridad o revisar protocolos, tomó una decisión drástica. Angela Merkel anunció el Atomausstieg, la salida definitiva de la energía nuclear. 8 reactores se apagaron de inmediato y los 9 restantes fueron programados para cerrar antes de 2022. Con un solo decreto, Alemania renunció al 25% de su capacidad eléctrica limpia, estable y de bajo costo. Los expertos del Institut der Deutschen Wirtschaft advirtieron que el país estaba sustituyendo energía de base confiable por intermitencia no gestionada. Pero la razón técnica no podía competir con la emoción social. En los sondeos, el 70% de los alemanes apoyaba el cierre. El miedo había ganado, y la política no se atrevió a desafiarlo. El resultado fue paradójico, se destruyeron plantas nucleares que ya estaban pagadas, seguras y libres de carbono. Según la Agencia Internacional de Energía, cada megavatio nuclear reemplazado por energía solar o eólica intermitente costaba al menos 3 veces más y generaba el mismo nivel de emisiones indirectas durante su ciclo de vida. Alemania no avanzaba, gastaba fortuna solo para mantenerse en el mismo punto. La física no negocia con la ideología. Cuando el sol no brilla y el viento no sopla, la red necesita respaldo constante. Sin sus reactores, Alemania empezó a depender de carbón y gas para equilibrar el sistema. El país que quería liderar la lucha climática acababa encendiendo sus viejas chimeneas de lignito, el combustible más sucio del planeta. El espejismo de la energía limpia. Durante los primeros años, el experimento pareció un éxito. Las cifras oficiales mostraban miles de turbinas nuevas girando sobre los campos del norte, techos cubiertos de paneles solares y titulares celebrando el renacimiento verde alemán. En apariencia, el país había encontrado la fórmula mágica, sustituir el átomo por el viento, la mina por el sol. Pero la ilusión comenzó a resquebrajarse cuando llegó la factura. El costo de la electricidad se disparó. Lo que antes era un símbolo de estabilidad económica se convirtió en un lujo. Los hogares pagaban el doble que una década antes, y las empresas manufactureras comenzaron a advertir que producir en Alemania ya no era rentable. Cada kilovatio llevaba incluido un recargo invisible, el precio de financiar la utopía. El gobierno había creado una ley que obligaba a todos los consumidores a pagar un impuesto verde por cada unidad de energía consumida. Ese dinero servía para subsidiar la instalación de renovables y compensar a los productores cuando el viento o el sol fallaban. Era un mecanismo diseñado para asegurar la transición, pero terminó siendo una trampa circular. El país gastaba miles de millones cada año solo para sostener la ilusión de abundancia. Y lo más doloroso, después de toda esa inversión, las emisiones apenas bajaban. Los días sin viento obligaban a reactivar centrales de carbón y plantas de gas. La electricidad verde no reemplazaba nada, simplemente cubría huecos mientras el sistema intentaba no colapsar. En los inviernos más fríos, las ciudades quemaban más lignito que en los años 90. El aire era más caro, pero no más limpio. Aún así, el relato oficial persistía. Los líderes insistían en que se trataba de una fase de adaptación, un sacrificio temporal en nombre del futuro. Pero los primeros signos de fractura ya eran visibles, pequeñas empresas cerraban, fábricas reducían turnos y el orgullo de Made in Germany comenzaba a tambalear. Lo que alguna vez fue símbolo de innovación empezaba a parecer un acto de fe. La trampa del gas ruso. Cuando Alemania decidió apagar sus reactores, buscó un sustituto rápido que mantuviera encendida su red eléctrica. El carbón era políticamente inaceptable, así que el país miró hacia el este, hacia un viejo proveedor con manos firmes y mirada calculadora. Rusia ofrecía lo que Alemania necesitaba, gas barato, constante y aparentemente inagotable. Así nació una dependencia silenciosa. Oleoductos colosales como Nord Stream 1 y su sucesor, Nord Stream 2, se construyeron bajo el mar Báltico para alimentar a la maquinaria industrial alemana. Cada turbina, cada horno de acero, cada caldera doméstica, se acostumbró a respirar gas ruso. Para 2021, más de la mitad del suministro provenía directamente de Siberia. La prosperidad del país descansaba sobre una tubería. Las advertencias no faltaron. Desde Polonia, Ucrania y los países bálticos llegaban voces alertando que aquella conexión era una trampa. Le están entregando a Moscú el interruptor de su economía, decían. Pero en Berlín,
esas advertencias se interpretaron como exageraciones propias del Este. Alemania prefería creer en su propio lema diplomático, cambio a través del comercio. Si se hacía negocio con Rusia, la paz estaría garantizada. Durante años, esa ilusión funcionó. Los precios se mantenían bajos y las fábricas seguían rugiendo. Mientras otros países lidiaban con inflación energética, Alemania exportaba autos, maquinaria y productos químicos con márgenes cómodos. La economía más poderosa de Europa parecía blindada. Hasta que un invierno helado reveló la fragilidad del sistema, bastaba un corte en el flujo del gas para que todo se detuviera. Y entonces llegó 2022. Cuando los tanques rusos cruzaron la frontera ucraniana, la fantasía se derrumbó. Moscú cerró las válvulas y Berlín quedó paralizado. De pronto, las fábricas se enfrentaron a facturas 10 veces más altas y los hogares tuvieron que racionar calefacción. El gas que mantenía viva a la economía alemana se había convertido en su arma de extorsión. Alemania había cambiado su independencia energética por una ilusión de seguridad y el precio apenas empezaba a pagarse. El invierno más caro de Europa. El invierno de 2022 fue más que una estación. Fue una prueba de resistencia nacional. Las luces en las fábricas se apagaron una tras otra, no por falta de clientes, sino porque encenderlas costaba una fortuna. Las empresas más antiguas del país, aquellas que habían sobrevivido guerras y recesiones, se enfrentaban a una amenaza invisible, la factura energética. En cuestión de meses, los precios del gas se dispararon más de 1000%. El dueño de una acería que solía pagar $1 millón al mes en energía recibió una nueva factura por 10 millones. Era imposible competir. Las líneas de producción se detuvieron y el rugido metálico que definía a Alemania se convirtió en un silencio inquietante. El gobierno intentó contener la crisis con rescates de emergencia. Inyectó decenas de miles de millones para evitar la quiebra de empresas energéticas y subsidió el consumo doméstico. Pero el costo fue colosal. Las arcas públicas se vaciaban mientras la población se enfriaba. En las calles, las protestas se multiplicaban y las pancartas decían lo impensable: queremos electricidad. Detrás de las cifras, había rostros. Ingenieros desempleados, trabajadores que veían cómo sus plantas cerraban después de 50 años, familias que apagaban la calefacción para ahorrar unos euros. La Alemania próspera, disciplinada y eficiente parecía haberse convertido en una nación en pausa. El modelo que inspiró a Europa entera se encontraba al borde del colapso. Ese invierno, la utopía verde dejó de ser un sueño y se convirtió en una factura impagable. Los noticieros mostraban fábricas oscuras y ejecutivos que hablaban de pausa temporal, aunque todos sabían la verdad, muchas de esas puertas no volverían a abrirse. El costo humano de la transición energética se hizo visible. No se medía en emisiones, sino en desempleo, deuda y desesperanza. Desindustrialización. La caída del Titán. La palabra desindustrialización comenzó a aparecer en los informes económicos, pero detrás de ella había una tragedia silenciosa. Alemania, el corazón manufacturero de Europa, empezaba a apagarse desde adentro. Las fábricas químicas, metalúrgicas y automotrices que durante un siglo habían sido símbolo de orgullo nacional se transformaban en estructuras vacías, testigos de una era que se desvanecía. La planta de Ludwigshafen, sede del gigante químico BASF, era el termómetro perfecto. Aquel complejo, que consumía tanto gas como un país entero, redujo operaciones y despidió miles de trabajadores. Parte de su producción fue trasladada a China, donde la energía era barata y la burocracia inexistente. La empresa explicó su decisión con una frase helada: Europa ha dejado de ser competitiva. Otros siguieron el mismo camino. Miele trasladó parte de su producción a Polonia. Volkswagen anunció que sus próximas fábricas de baterías se construirían en América del Norte, atraídas por subsidios y energía asequible. Siemens, símbolo de la ingeniería alemana, comenzó a invertir más en Estados Unidos que en Baviera. Lo que antes fue el motor de Europa se estaba vaciando lentamente, pieza por pieza. Los gobiernos locales intentaron frenar la fuga ofreciendo ayudas fiscales y programas de retención. Pero era inútil. No se trataba de incentivos, sino de supervivencia. La industria alemana había perdido su ventaja estructural, energía barata y confiable. Sin ella, el Made in Germany dejaba de ser un sello de eficiencia para convertirse en un lujo que el mundo ya no estaba dispuesto a pagar. Las consecuencias fueron más profundas que cualquier recesión. Las ciudades industriales del Ruhr, otrora símbolo del progreso europeo, comenzaron a envejecer. Los trenes de carga se detuvieron, los barrios obreros se vaciaron y las cafeterías frente a las fábricas quedaron sin clientes. Alemania, el país que alguna vez alimentó a todo un continente, se miraba en el espejo y no se reconocía. Había cambiado el acero por ideales, y la realidad cobraba su precio.
El delirio burocrático. A medida que la crisis se profundizaba, el país que había inventado la eficiencia se hundía en una maraña de papeleo, demandas y decisiones absurdas. La transición energética no solo era cara, también era torpe. Cada kilómetro de cableado, cada turbina y cada permiso se convertían en un laberinto burocrático que parecía diseñado para sabotearse a sí mismo. El mejor ejemplo fue el proyecto SuedLink, la línea de transmisión que debía llevar la energía eólica del norte hacia las fábricas del sur. Se planeó para 2022, justo cuando los reactores nucleares dejarían de operar. Pero entre protestas, pleitos legales y exigencias de enterrarlo bajo tierra, su costo se triplicó y el plazo se estiró hasta 2028. Durante esos años, las turbinas giraban en vano, generando energía que no podía llegar a donde se necesitaba. Cuando el viento soplaba con fuerza sobre el Mar del Norte, la red colapsaba. Para evitar apagones, los operadores tenían que ordenar a los parques eólicos que se apagaran temporalmente. Lo irónico es que, por ley, el Estado debía pagarles igualmente por esa energía no producida. Millones en compensaciones por electricidad fantasma. Un país pagando para que sus molinos no funcionaran. Y mientras tanto, en el sur, las fábricas encendían plantas de carbón para suplir la falta de electricidad. Los consumidores pagaban dos veces, una por la energía verde que nunca se generó y otra por la energía sucia que tuvieron que usar. Era una comedia trágica escrita por ingenieros y aprobada por burócratas. La revolución verde se había convertido en un mecanismo de ineficiencia institucionalizada. Entre 2020 y 2023, los costos adicionales por gestión de la red superaron los $4.000 millones anuales. Detrás de esa cifra había un símbolo poderoso: la tecnología no había fallado, pero la política sí. La transición no colapsó por falta de innovación, sino por exceso de formulación, lentitud y ego. Alemania descubría, demasiado tarde, que su mayor enemigo no era el carbono, sino su propia administración. El martillo de calor, rebelión en casa. Con las fábricas cerrando y la industria tambaleando, el gobierno buscó una nueva bandera para recuperar el control del relato: la calefacción doméstica. Si la transición energética no podía sostener a las fábricas, al menos podría redimir los hogares. Así nació una ley que, sobre el papel, prometía acelerar el abandono del gas y del petróleo. La obligación de sustituir las calderas tradicionales por bombas de calor eléctricas. El plan parecía lógico en los discursos, pero brutal en la práctica. La mayoría de las casas alemanas fueron construidas en la posguerra, con muros gruesos y poco aislamiento térmico. Para instalar una bomba de calor se requería levantar pisos, cambiar radiadores y aislar paredes. El costo podía superar los $30.000 por vivienda, una cifra impensable para pensionistas o familias de clase media. La reacción fue inmediata. Lo que el gobierno llamó una inversión por el futuro se sintió como una imposición. Los periódicos bautizaron la ley como el martillo de calor y las encuestas mostraron un enojo sin precedentes. Miles de ciudadanos salieron a protestar frente a los parlamentos regionales, mientras los políticos verdes, antes idolatrados, se convirtieron en el blanco del descontento popular. El temor se extendió más rápido que la ley. Muchos propietarios, anticipando la prohibición, corrieron a comprar nuevas calderas de gas antes de que entrara en vigor, sellando la dependencia de combustibles fósiles por décadas más. Lo que debía ser un paso hacia la descarbonización terminó consolidando lo contrario: más gas, más gasto, más frustración. El golpe político fue devastador. Las encuestas del gobierno se desplomaron, y partidos populistas capitalizaron el malestar con un mensaje simple: nadie debería endeudarse para tener calor. La fractura social fue tan profunda que el proyecto tuvo que ser diluido, pospuesto y casi desmantelado. Alemania había intentado cambiar la calefacción del planeta y terminó incendiando su propio consenso interno. El espejismo del éxito. En medio del caos, el gobierno buscó una historia que contar. Los informes oficiales celebraron una caída récord en las emisiones de carbono. Los portavoces lo presentaron como la prueba definitiva de que la transición verde estaba funcionando. Alemania, decían, había reducido sus emisiones a niveles no vistos en 7 décadas. En apariencia, el sacrificio valía la pena. Pero detrás de los gráficos triunfalistas se escondía una verdad incómoda: las emisiones no bajaron porque la energía verde hubiera vencido al carbono, sino porque la economía se estaba desmoronando. Las fábricas que cerraron ya no contaminaban, los hornos apagados no emitían CO, y las líneas de producción detenidas no necesitaban electricidad. El país se estaba volviendo más limpio, porque estaba produciendo menos. El nuevo milagro alemán era una ilusión estadística. La caída de emisiones era el reflejo de una economía que se contraía. La producción industrial cayó más de un 20% y las exportaciones comenzaron a desplomarse.
Los inversionistas hablaban de contracción estructural y los medios de recesión verde. En las calles, la gente lo llamaba de otra forma, decadencia. Mientras tanto, los vecinos franceses observaban la paradoja con desconcierto. Francia, que mantuvo su red nuclear intacta, generaba electricidad 6 veces más limpia y a la mitad del costo. Los automóviles eléctricos alemanes, cargados con una red cada vez más dependiente del carbón, contaminaban más que los franceses, incluso sin motores de combustión. El líder climático de Europa se había convertido en el mayor emisor del bloque. Alemania intentó ocultar la fractura bajo el discurso moral, pero la realidad era imposible de maquillar. El país que quiso salvar al mundo había terminado demostrando lo frágil que puede ser una nación cuando confunde virtud con estrategia. Lo que en un principio se presentó como un modelo para imitar, ahora se estudiaba como una advertencia. El milagro verde había muerto, y nadie se atrevía a decirlo en voz alta. La lección del fracaso. Cuando las luces se apagaron en las fábricas y los ingenieros guardaron sus herramientas, Alemania comprendió una verdad que el entusiasmo había enterrado. La energía no es una ideología, es la base invisible que sostiene a una civilización. Sin ella, no hay progreso, ni empleo, ni bienestar. Todo ideal verde, por noble que sea, se derrumba si ignora esa ley elemental. El sueño alemán nació de una aspiración legítima, demostrar que la humanidad podía prosperar sin dañar al planeta. Pero el camino elegido confundió esperanza con negación. La ciencia fue reemplazada por el simbolismo político y el pragmatismo económico por la ansiedad moral. $500 millones después, la gran transición terminó siendo una lección de humildad disfrazada de catástrofe. El precio no se mide solo en dinero. Se mide en fábricas vacías, en trabajadores sin empleo, en comunidades que perdieron su razón de ser. La nación que alguna vez fue el corazón industrial de Europa terminó convertida en un espejo donde el mundo puede verse a sí mismo si decide seguir el mismo camino sin mirar los cimientos. Hoy, Alemania enfrenta una disyuntiva. Reconstruir desde la razón o persistir en el autoengaño. Algunos hablan de reactivar sus plantas nucleares, otros de apostar por el hidrógeno. Pero más allá de las soluciones, la lección ya está escrita. El progreso real no surge de los discursos, sino del equilibrio entre idealismo y realidad. Sin ese equilibrio, incluso los países más fuertes pueden apagarse. La historia de Alemania no es solo un fracaso, es una advertencia que aún puede evitarse. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Seguir la fe verde sin mirar atrás o construir un futuro limpio sin destruir tu presente? Déjalo en los comentarios, quiero leer tu opinión. Suscríbete y activa la campana. No olvides que tu feedback es esencial, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes ediciones. Gracias por quedarte hasta el final.